Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir su palabra. El tema de esta mañana tiene que ver con el cambio de adentro hacia afuera. Es decir, en el libro de Ezequiel vamos a ver cómo es que Dios revela al pueblo de Israel su plan para ellos como pueblo de Dios, pero al mismo tiempo Dios les da algunas verdades para que en el futuro nosotros podamos entender cómo es que Dios trata al ser humano y cómo es que Él se relaciona de manera personal. Los cambios que una persona debe dar en su vida no tienen que ver con el entorno en que vive o con lo que está alrededor de él, para que si eso cambia, él pueda llegar a tener un propósito de su existencia, sino que el plan que Dios revela a Israel tiene que ver con el hecho de que Dios comience el cambio de adentro hacia afuera. Y ese es el tema de esta mañana. Y el pasaje está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, del verso 22 al 28. Por tanto, dile al pueblo de Israel que así dice el Señor Dios: pueblo de Israel, no te hice una nación por ustedes, sino por mi nombre santo, el cual ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Así que volveré a santificar mi nombre santo que ha sido profanado entre las naciones. Es decir, que ustedes profanaron entre ellas, y entonces cuando santifique mi nombre, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Es lo que dice el Señor Dios. Esto sucederá cuando me traten de la manera digna en que debo ser tratado frente a esas naciones. Entonces los sacaré de entre las naciones y los reuniré de todos esos países y los llevaré a su tierra. Entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti. Lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Regresarán a la tierra que les di a sus antepasados. Entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nosotros como creación de Dios, nosotros como personas que hemos sido creados por Dios, en la medida que entró el pecado en la vida de cada uno de nosotros, hemos dado la espalda a Dios, nos hemos rebelado y cada quien hace lo que bien le parece. Pero la intención de Dios no está basada en lo que yo hago, en lo que yo respondo hacia lo que Él ha hecho, sino más bien la intención de Dios para el ser humano está basada en sus promesas, está basada en lo que Él ha prometido hacer. Y sin importar tu reacción o mi reacción a favor o en contra, Dios ha prometido promesas de bien y no del mal para toda la humanidad. Y es en Ezequiel que Dios revela su plan redentor de lo que el hombre va a experimentar de manera personal. Pero en primer lugar, en este capítulo, que es muy amplio, nos habla, en primer lugar, que Dios le reclama a Israel. Y en el versículo que hemos leído dice: pueblo de Israel, no te hice una nación por ustedes, sino por mi nombre santo, el cual ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Dios lo primero que hace es reclamarle al pueblo de Israel que ellos han sido elegidos, han sido constituidos una nación, no por algún mérito que ellos tuviesen o hubieran obtenido producto de su esfuerzo personal, sino simplemente porque Dios lo decidió así. Y porque Dios decidió que ellos fuesen su pueblo, Él los eligió. Pero al mismo tiempo, el pueblo de Israel había dado la espalda a Dios y había profanado su nombre santo. Es interesante que la palabra profanar, el término hebreo es halal, que significa afligir, amancillar, contaminar, degradar, deshonrar, envilecer, humillar, manchar. La idea de este término es romper la palabra. Es decir, así como cuando tú quedas con alguien a hacer algo y de pronto una de las partes no cumple,
Esa idea de fallar, esa idea de incumplir, es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Yo te di y te revelé mis leyes, yo te di y te revelé lo que era mi voluntad, pero como no me hiciste caso, te dispersé entre las naciones, y ahí en las naciones, en vez de que regreses a mí, has profanado mi nombre. En segundo lugar, nosotros vamos a ver que Dios le está diciendo a Israel que Dios se va a revelar a las naciones. Y en el versículo 23 dice: así que volveré a santificar mi nombre santo, que ha sido profanado entre las naciones. Es decir, que ustedes profanaron entre ellas. Entonces, cuando santifique mi nombre, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es que Dios siempre había tenido un propósito para su pueblo. Pero en vista de que ellos, producto de su rebelión, estaban en otras partes, ese propósito tenía que cumplirse allí, y en ese lugar donde ellos estaban, ellos deberían manifestar que Jehová es Dios. Sin embargo, no lo hicieron. Profanaron su nombre ante las naciones. Y un comentarista, al interpretar este pasaje, nos dice que el propósito de Dios al decirle esto era que quiere que su nombre sea grande para que las naciones lo consideren no como un Dios tribal ineficaz, sino como el Señor de toda la tierra. E Israel debe ser el canal a través del cual se logrará esta reivindicación. Es decir, aún el hecho de que Israel estaba deportado en otro lugar que no era su nación, aún Dios quería que Israel en ese lugar pudiera manifestar su nombre y en cierta forma sea luz para esas naciones paganas. Sin embargo, Israel no lo hizo como Dios lo había querido, Dios había deseado que suceda. Y el siguiente versículo dice: es lo que dice el Señor Dios. Esto sucederá cuando me traten de la manera digna en que debo ser tratado frente a las naciones. Es decir, Dios está diciéndole al pueblo de Israel: producto de el pecado de ustedes es que están en otro lugar. Y ahí deberían ser luz, ahí deberían glorificar mi nombre, pero no lo han hecho. Pero aún así yo voy a revelarme a esas naciones. Ellos me van a conocer que yo soy el Señor cuando yo de pronto haga algo donde ellos no me van a ver como un pequeño Dios, sino como el Dios de Israel. Y esto se iba a manifestar, se iba a cumplir o se iba a revelar frente a estas naciones cuando Dios comenzare a todos los judíos donde están en diferentes partes del mundo, ellos empiecen a regresar al pueblo de Israel, a la nación de Israel, al territorio de Israel. De esa manera es que Dios iba a revelar que Él era Dios. A esta idea quiero añadir el comentario de dos teólogos que dicen: cuando las naciones vean el regreso de Israel a su tierra, sacarán una sola conclusión: la deidad nacional de Israel ha actuado para salvar al pueblo. Al restaurar a Israel en su tierra, Dios pudo defender la propia dignidad de Dios ante el resto del mundo. Dios de pronto se revela al pueblo de Israel y le habla que Él está indignado producto de su pecado. Pero al mismo tiempo Dios le dice a Israel que Él va a manifestar su nombre entre todas las naciones. El tercer punto, que tiene que ver con el hecho de que Dios promete reunir a Israel, que está dispersa por diferentes lugares. Entonces los sacaré de entre las naciones y los reuniré de todos esos países y los llevaré a su tierra. Qué interesante es que el propósito de Dios siempre ha sido restaurar. Cuando Dios disciplina a alguien, tiene un propósito. Cuando Dios castiga a alguien, es que algo está detrás de eso. Y todo lo que había experimentado Israel, y Dios había levantado a Jeremías, a Isaías, para que anuncien al pueblo de Israel la voluntad de Dios, pues el pueblo de Israel no cambiaba, y Dios levanta a Ezequiel para darle este hermoso mensaje que no solamente tiene que ver con el tiempo de ellos, sino tiene que ver con la iglesia del Señor en este tiempo. Y Ezequiel en el capítulo 11, versículos 16 y 17, Dios ya había dicho eso. Dice: el Señor Dios dice: los he enviado lejos a naciones extranjeras. Los dispersé por otras tierras. Por un tiempo seré un templo para ustedes, aunque por corto tiempo. Así que diles: el Señor Dios dice: los recogeré de entre esas naciones, los reuniré de entre los países
donde los dispersé y les daré la tierra de Israel. Es importante mencionar que durante la historia de Israel hubieron algunos pactos que fueron trascendentes y que marcaron un hito en la vida del pueblo de Israel. Por ejemplo, el pacto abrámico. Es decir, Dios llamó a Abraham y Dios le prometió que él iba a tener una tierra, iba a ser una nación y él iba a ser una bendición a todas las naciones. Y Dios comenzó con Abraham ese plan redentor y ese plan de ser bendición a todas las naciones. Luego vino el pacto mosaico, que Dios le dio a Israel la ley, los sacrificios y la elección de decidir entre la bendición y la maldición. Y como ya sabemos, el pueblo de Israel decidió más por lo negativo que por las virtudes de las promesas que Dios le estaba dando. Luego vino el pacto davídico, que prometía una dinastía eterna, un gobernante perfecto y el Mesías prometido. Y qué importante es ver cómo a lo largo de la historia Dios estaba dirigiendo la vida del pueblo de Israel, aún a pesar de que estaba disperso y aún a pesar de que tenía sus problemas cuando estaba en la tierra de Israel. Pero el plan de redención de Dios a través de estos convenios, estos pactos, se va a completar y se va a perfeccionar en el nuevo pacto cuando el Señor Jesús llega. Y es el Señor Jesús el que presenta el nuevo pacto. De modo que aquí, en este pasaje, Dios revela a Israel su plan redentor. Y lo hace en 3 partes. Es decir, Dios le dice a Israel que va a hacerle volver, pero para que Israel pueda volver y pueda andar de acuerdo a los planes de Dios, tiene que suceder algo. Y no es cambiar el ambiente, no es cambiar lo externo, sino tiene que suceder algo de adentro hacia afuera. Y Dios le presenta a Israel 3 necesidades que tiene que tener en cuenta para que pueda volver a establecer su relación con Dios. La primera tiene que ver con ser limpio de nuestros pecados. El versículo dice: entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. La versión Dios habla hoy dice: los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos. Lo primero que Dios está diciendo al pueblo de Israel es que Él no quiere que su nombre sea profanado, producto del pecado que hay dentro del ser humano. Es decir, el hombre nace con una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa le impide acercarse a Dios. Esa naturaleza pecaminosa lo enceguece hacia las verdades eternas. Esa naturaleza de pecado hace de que él dé la espalda a Dios, aun a pesar de que Dios le muestre su favor, le dé las bendiciones como es la vida, como es el pan de cada día, como es el trabajo, como es a sus seres queridos alrededor de él o de ella. El hombre, por la naturaleza pecaminosa, da la espalda a Dios. Y hay una tendencia generalizada en que el hombre cree que no necesita a nadie para lograr lo que él desea en la vida. Y es aquí que Dios le dice al pueblo de Israel que le necesita a él. Dios le está diciendo a Israel: tú me necesitas. Y me necesitas porque el cambio que requiere para que tu vida tenga un propósito no tiene nada que ver con que mejores lo externo, que de pronto obtengas beneficios adicionales a los que ya tienes, sino que tiene que haber un cambio profundo de adentro hacia afuera. Ahora, es posible que algunas personas piensen, y con verdadera razón, que lo que han logrado ha sido por sus méritos y por su esfuerzo personal, porque se sacrificaron en la vida, porque dedicaron tiempo a aquello que era un objetivo de vida y lo han logrado y lo han conseguido y ahora están disfrutando aquello que lo han conseguido. Pero lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel, que hay cosas que tú no puedes conseguir por más que te esfuerces o por más dinero que tenga o por más capacidad intelectual que tú poseas. Y eso tiene que ver con el hecho de que tú puedes mejorar y puedes hacer cambios en tu vida que mejoren quizás tu comunión con los demás, pero lo que Dios le está planteando al pueblo de Israel es que lo que le ha venido es porque ellos han dado la espalda a Dios. Y aunque es verdad que muchas cosas podemos lograr por nuestro propio esfuerzo, pero tarde o temprano nosotros vamos a llegar a comprender que hay cosas, y especialmente las cosas trascendentes de la vida, son las que no la podemos lograr
de manera solas. Por eso es que Dios revela a Israel su plan redentor. Y su plan redentor, como ya hemos mencionado, tiene que ver con el hecho de necesitar perdón de pecados. Y lo otro tiene que ver con el hecho de necesitar un nuevo corazón. El versículo dice: les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Por eso es que el título de nuestra meditación es: el cambio es de adentro hacia afuera. Porque acá Dios le está diciendo al pueblo de Israel que Él es el que lo va a hacer. En otras palabras, no le dice: si tú, no es cierto, haces esto, vas a lograr esto. Dios le dice: no, mi querido pueblo, lo que tú necesitas no lo puedes lograr por tu esfuerzo personal, sino yo tengo que hacer algo especial, yo tengo que hacer algo nuevo dentro de ti. Yo tengo que sacar ese corazón de piedra y colocarte un corazón de carne. Ahora, cuando nosotros escuchamos en la Biblia corazón, la Biblia no está hablando del músculo, ¿no es cierto? No está hablando de aquello que palpita cada día y que es parte de los órganos que nosotros tenemos. Porque alguien puede decir: no, pero yo no pienso con el corazón, yo no decido con el corazón, yo decido con la mente. Y es verdad eso. Sin embargo, cuando la Biblia habla de corazón, está utilizando este término no como el órgano que nosotros consideramos que es parte de nuestra vida, sino está considerando corazón como el centro de nuestras decisiones, nuestra voluntad y nuestras emociones. Por eso es que hay varios textos que hablan de corazón cuando tiene que ver con nuestra capacidad de decidir, con nuestra capacidad de pensar o con nuestra capacidad de sentir. Y es más, Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que en el corazón es donde nacen todas nuestras intenciones, que luego se van a convertir en acciones. Y si esa acción es mala, de pronto la obra va a ser mala, porque dentro de nosotros hay una naturaleza que nos lleva. Y es por eso que Dios al profeta le está diciendo: necesitas un cambio de adentro hacia afuera. Por esta razón, cuando la Biblia habla de corazón, nos está hablando del centro de control, en el cual se toman todas nuestras decisiones. Y es ahí donde nosotros tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestra actitud, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras palabras. Por eso es que Dios le está diciendo al pueblo de Israel: tú necesitas un cambio de adentro hacia afuera, tú necesitas un nuevo corazón. No es que de pronto necesitamos un cardiólogo que nos haga una operación de trasplante de corazón, porque aún ese trasplante de corazón, así sucediese, que de pronto tú te podrías cambiar de corazón, pues tus malas intenciones, tus celos, tu acto de egoísmo van a seguir manifestándose, porque la Biblia presenta el corazón de una forma que nosotros podamos entender que de por ahí surgen todas estas cosas. Es más, en Mateo capítulo 9, versículo 4, dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es interesante que Jesús aquí relaciona corazón con lo que es mente. Por eso le dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús no le dice: ¿por qué piensan mal en vuestra mente? Porque en el contexto de la escritura bíblica, el corazón representaba también lo que había en la mente. Otro pasaje, Juan 16, 22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús está diciendo: se emocionará vuestro corazón. Es decir, no solamente Jesús presenta nuestro corazón que piensa, nuestro corazón que manifiesta voluntad, sino también nuestro corazón que manifiesta emociones. De modo que, al entender esto, ¿no es cierto?, no confundamos el hecho de que de pronto la Biblia está errada porque no es el corazón que piensa, no es el corazón que siente, no es el corazón que decide, sino es la mente. Pues para el escritor bíblico, este lenguaje lo entendía de esta forma: que del corazón es donde se manifestaban todas estas características que hacen que nosotros podamos actuar, sentir
o dirigirnos hacia algún lugar. Y es por eso que nosotros decimos que en este pasaje Dios revela a Israel su plan redentor. Y para que Israel entienda que Dios quiere manifestarse a ellos en una relación viva y eficaz, le dice que primero tiene que hacer algo con sus pecados. Segundo, les dice que ellos tienen que cambiar de corazón, cosa que no lo podrían hacer, y Dios le dice que yo les puedo dar un corazón nuevo. Y en tercer lugar, le dice que ustedes necesitan un espíritu nuevo. Y esto tiene que ver con el Espíritu Santo. El versículo dice: pondré mi espíritu en ti, lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Qué interesante, hermanos, cómo es que Dios está revelando al pueblo de Israel, ese Dios fiel está revelando al pueblo de Israel su intención de tener comunión con Él. Pero el pueblo de Israel no va a poder tener comunión con Dios si no arregla primero el problema de su pecado, si no arregla primero esas malas intenciones que hay en su corazón. Y eso va a ser posible cuando Dios coloca de su espíritu en la persona. Y es por eso que decimos que solamente el Espíritu Santo es el único ser que puede ayudar al ser humano a vencer su naturaleza pecaminosa. Y esa es, creo yo, la cirugía que todos nosotros necesitamos. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. Cuando nosotros complementamos este estudio en el Nuevo Testamento, vamos a ver que la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo se entristece. Entonces lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel es lo que Jesús luego en Juan va a revelar a un religioso. Pero Jesús le dijo a un religioso que tiene que nacer de nuevo. Para que entre al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Y lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es: ustedes necesitan que mi espíritu entre a ustedes y haga una transformación de adentro hacia afuera. Y eso en el contexto del Nuevo Testamento significa nuevo nacimiento. Por eso que 2 Corintios 5:17 en la Nueva Traducción Viviente dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si nosotros vemos la revelación que Dios le da a Ezequiel para que le diga al pueblo de Israel, y lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, vamos a entender que Dios se está revelando al pueblo de Israel algo que el Mesías Jesús iba a hacer. Que iba a perdonar nuestros pecados en primer lugar, que iba a cambiar nuestro corazón de carne, nuestro corazón de piedra, nuestro corazón totalmente lleno de pecado, en un corazón que tenga de su espíritu. Más que el corazón de carne que palpita dentro de nosotros, lo que estaba diciendo es que necesitamos la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para poder cambiar. Es más, el apóstol Pablo en Tito capítulo 3 versículo 5 dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Pablo comienza a revelar que este poder sobrenatural de Dios en la vida del ser humano, que es el Espíritu Santo, va a hacer un cambio de adentro hacia afuera. Y ese cambio no tiene nada que ver por algo que yo he hecho, algo justo que yo he hecho, sino por pura misericordia de Dios. Él nos va a lavar nuestros pecados, va a quitar nuestros pecados y de pronto va a darnos una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Qué tremenda revelación que Dios le dio a Pablo para que nosotros entendamos que el cambio se da de adentro hacia afuera. Podríamos decir que el mensaje de Ezequiel es un mensaje que indirectamente presenta el nuevo nacimiento y que Jesús lo desarrolla no solamente en su enseñanza, sino al dar su vida por ti y por mí. Entonces surge una pregunta: ¿por qué una persona necesita nacer de nuevo? Y Pablo lo dice en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué necesitas el nuevo nacimiento? Porque ante los ojos de Dios estás muerto. Y la palabra muerte no es extinción,
La palabra muerte no es aniquilación, la palabra muerte tiene que ver con el hecho de separarse. Cuando la Biblia de muerte habla de que el cuerpo se separa del espíritu y del alma. De modo que cuando una persona no ha experimentado el nuevo nacimiento, ante los ojos de Dios está muerto, es decir, no tiene una relación con Dios. Es como que está totalmente desconectado. Si lo traemos a nuestra época, diríamos, apagó el Wi-Fi, no tiene conexión, no tiene datos. ¿Por qué necesitamos el nuevo nacimiento? Porque ante los ojos de Dios el pecado nos ha matado. Ahora, ¿y cómo ocurre el nuevo nacimiento? Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabes cómo ocurre el nuevo nacimiento? No ocurre por leer mucho, no ocurre por hacer cosas buenas, no ocurre por de pronto entrar tú en una religión, ocurre por la misericordia y la gracia de Dios, y por eso Efesios, no por obras. Porque si la salvación, el nuevo nacimiento fuera por obras, aquella persona que tiene más posibilidades para hacer cosas, de pronto obtendría de una manera más rápida su salvación. Pero la salvación no tiene nada que ver el esfuerzo personal del hombre o la capacidad económica para hacer buenas obras, sino el nuevo nacimiento es por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso este pasaje dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque un millonario puede tener mucha más facilidad de hacer buenas obras que alguien que no lo es. Y es que eso lo haría más digno de entrar al cielo que otro que no lo tiene. Por supuesto que no. Y es por eso que en esta mañana el mensaje del profeta Ezequiel es un mensaje que tiene pertinencia para ti en este tiempo. Si tú no has experimentado el nuevo nacimiento, si tú no has experimentado ese mensaje profético que dice que va a cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne, y el corazón de piedra es frío, el corazón de piedra es duro, el corazón de piedra es insensible, el corazón de piedra no tiene vida, y podemos graficar de muchas maneras lo que es el corazón. Sin embargo, el propósito de Dios es llegar a tu vida con el Evangelio de Jesús y poder darte de su Espíritu Santo para que tú puedas disfrutar de su comunión con Él. Usted necesita nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, según el contexto del Nuevo Testamento, tiene que ver con el hecho de hablarle a Dios. Dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa esto? Que Dios ha hecho todo para que tú puedas experimentar el nuevo nacimiento y como consecuencia de eso experimentar el poder del Espíritu Santo y tener una relación con Dios. Dios ha hecho todo y te invita a ti a que tú lo aceptes. Te invita a ti a que tú lo recibas y en ti está la decisión. Si tu corazón duro decide no recibir, sigue siendo duro. Pero si tu corazón duro, de pronto la palabra de Dios comienza a efectuar fe en ti, tú dices, yo lo quiero recibir. Y en el momento que tú recibes, comienza el Espíritu Santo a obrar algo sobrenatural en tu vida. Y es por eso que al final de Ezequiel, del pasaje que hemos leído, Dios les da una promesa. En el versículo 28 dice, regresarán a la tierra que les di a sus antepasados. Entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Sabes qué, mi hermano? Una vez que tú has experimentado el nuevo nacimiento, ya no perteneces al reino de este mundo. Ahora eres pueblo de Dios. Ahora Dios es tu Dios. Ya no solamente Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Moisés, Dios de David, Dios de Pablo. Dios es tu Dios. Jehová es mi Dios. Y no solamente es tu Dios, sino tú te conviertes en su pueblo. Ahora usted podrá decir, sí, pero eso fue dado a Israel, porque está escrito en Ezequiel. Por supuesto que esto está dado para Israel, porque fue escrito para el pueblo de Israel. Sí, pero la Biblia, que es una sola,
en su verdad, en su autenticidad, en su originalidad, en las verdades que presenta. Si tú vas a Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí están los seres humanos, está la morada de Dios, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y serán su Dios. Aquí estamos viendo ya en el contexto de todas las naciones que están presentándose ante Dios. Y la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice: oí una fuerte voz del cielo que decía: ahora el hogar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos, serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por eso, mi hermano, decimos que el cambio es de adentro hacia afuera. Y esta tremenda verdad que Dios reveló a Ezequiel, este Dios fiel te revela a ti, de que si tú en algún momento de tu vida le diste al Señor Jesús tu vida, pues definitivamente Él ya hizo ese cambio de corazón de piedra y te ha dado un corazón que habita el Espíritu Santo. Pero si no, hoy día lo puedes tener. Hoy día le puedes pedir al Señor que te cambie tu corazón y te dé ese corazón que Él prometió a Ezequiel, esa verdad que Jesús reveló a Nicodemo y esa tremenda realidad de ser parte del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios trasciende fronteras físicas. Por eso, hermano, es que tú y yo pertenecemos al reino de Dios y el único presidente, el único rey, el único juez, el único que rige con justicia, la única autoridad máxima del universo es Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando tú vienes a Cristo y le dices al Señor: bien, Señor, yo me he dado cuenta que aún no he experimentado este nuevo nacimiento y quiero experimentarlo. ¿Sabe cómo lo debes hacer? Pues tú, con tus propias palabras, tienes que decirle a Dios que Él haga esa obra. Porque la palabra de Dios dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo podría orar por ti, pero Dios me va a escuchar a mí. Tú tienes que orarle a Dios para que Dios te escuche a ti. Y lo puedes hacer en voz audible, lo puedes hacer en silencio, puedes hacer cerrando tus ojos, puedes hacerlo de manera en que tu situación en este momento te permita. Pero yo te invito a que tú puedas orar al Señor. Yo un día lo hice. En el año 1984 yo le pedí a Dios, le dije: Señor, cambia mi vida. Y si tú cambias mi vida, yo te voy a servir. Y gracias al Señor, el Señor me está permitiendo hacerlo. Yo no sé dónde pasarás la eternidad, pero si te animas a hacerlo, ¿qué te parece si este momento oras? Y a mis hermanos que están escuchando, oren para que las personas que no conocen al Señor en este momento puedan conocerlo. Y tú dices: pero no sé orar, ¿cómo oro? Es fácil. Orar es conversar con Dios. Y tú le dices a Dios: Señor, yo quiero que tú cambies mi corazón. Yo quiero que me perdones mis pecados. Yo quiero que tu Espíritu Santo entre a mi vida. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Dice la Biblia que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, a ese oye. Y si tú lo estás haciendo de corazón, Dios te va a escuchar y va a permitir que su Espíritu Santo entre en ti, y ese Espíritu Santo va a causar una tremenda revelación en tu vida y va a cambiar de adentro hacia afuera, y de pronto te vas a empezar a dar cuenta de que te empieza a agradar las cosas de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Quizá vas a cometer errores, quizá vas a volver a pecar, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, te va a limpiar siempre de todo pecado. ¿Te animas a orar? ¿Qué te impide orar?
¿Tienes vergüenza porque alguien está ahí a tu lado? Pues te animo a que ores y le digas eso al Señor. Y si deseas que te ayude, dile así al Señor: Señor Jesús, en este momento me he dado cuenta de que estoy muerto, separado de ti, y que necesito tu perdón. Perdona mis pecados, cambia mi corazón, que tu Espíritu Santo me ayude a experimentar el nuevo nacimiento, y quiero comenzar a hacer tu voluntad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, y a partir de ahora recibo a Jesús como Señor y Salvador personal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hiciste este pedido a Dios, esta oración, pues ahora tú tienes que empezar a fortalecer tu fe. Y fortalecer tu fe significa que tienes que abrir la Biblia y leerla. Ahora ya no hay pretexto para decir: no tengo Biblia. ¿Dónde voy a comprar una Biblia? Porque en el internet tú encuentras todas las versiones. Y si no la puedes buscar, envíanos un mensaje a través de este medio y que nosotros te vamos a ayudar y te vamos a indicar cómo puedes ubicar una Biblia en el internet. Y tenemos varias áreas de acuerdo a la edad donde nosotros crecemos en la fe, lo cual te invitamos a que tú puedas conectarte en el horario que en la semana tenemos. Pero gracias a Dios por tu decisión. Y gracias, mis queridos hermanos, por cada uno de ustedes que pertenece al reino de Dios, porque somos pueblo de Dios y somos ese pueblo que un día el Rey vendrá a llevarnos por segunda vez. Y esperamos su venida, y que sea la gracia de Dios y la misericordia que nos mantenga firmes y hacia adelante. Que Dios te bendiga, mi hermano. Hasta la siguiente semana. Bendiciones.